Los desaparecidos de Puerta Negra. En la fría madrugada de un domingo, cuando el resto del mundo se encontraba sumido en un sueño profundo y sin preocupaciones, un grupo de prisioneros de la penitenciaría de Puerta Negra, en el estado de Tamaulipas, decidió hacer su movimiento. La prisión, una estructura desmoronada y olvidada por el gobierno, había sido durante años un cementerio para las esperanzas y vidas de aquellos que terminaban entre sus muros. Sin embargo, aquella noche, un puñado de hombres decidió que preferirían morir intentando escapar que continuar sobreviviendo en las condiciones inhumanas que Puerta Negra ofrecía. Puerta Negra no era solo una prisión, era un lugar de pesadilla, un laberinto de oscuridad donde el miedo gobernaba cada rincón. Había sido construida durante los años 60 como una solución rápida a la creciente criminalidad en la región, pero con el tiempo se había convertido en un monstruo propio. Los rumores sobre desapariciones, muertes encubiertas y la corrupción endémica entre los guardias habían circulado durante décadas, pero como todo en aquel lugar, nunca se había confirmado ni desmentido nada. La administración mantenía un hermetismo absoluto, y aquellos que trabajaban allí sabían bien que hacer preguntas solo traía problemas. La noche del intento de escape, las cosas tomaron un giro inesperado. 5 reclusos, encabezados por un hombre conocido como Ramiro el Tigre Mendoza, lograron abrir un túnel que habían estado excavando durante meses bajo sus celdas. Ramiro era conocido por ser un hombre metódico y calculador, alguien que nunca dejaba nada al azar. Por eso, cuando la noticia de su intento de fuga llegó a los oídos del resto de la prisión, todos esperaban que tuviera éxito. Pero la realidad fue muy distinta. El plan de Ramiro y sus compañeros parecía perfecto. Habían elegido cuidadosamente la hora, sabiendo que durante las primeras horas de la madrugada, la vigilancia era más laxa. El túnel, estrecho y húmedo, conducía a un desagüe abandonado en el extremo norte de la prisión, donde esperaban poder escalar los muros y perderse en la densa maleza que rodeaba Puerta Negra. Sin embargo, algo salió mal. Poco después de salir del túnel, los hombres fueron interceptados por los guardias de la prisión, quienes parecían estar esperándolos. Lo que sucedió a continuación es un misterio que jamás fue esclarecido. Los reclusos fueron capturados y llevados de regreso al interior de la prisión, pero después de esa noche, nadie los volvió a ver. Los otros prisioneros esperaron, esperando ver a Ramiro y los demás nuevamente en las celdas o en el patio, pero con el pasar de los días, la realidad se hizo evidente, habían desaparecido. Ningún cuerpo fue encontrado, y las autoridades se negaron a dar cualquier tipo de explicación. El rumor se extendió rápidamente por los pasillos de la prisión. Ramiro y los suyos habían sido asesinados por los guardias como castigo ejemplar, y sus cuerpos enterrados en algún lugar del vasto terreno de la penitenciaría. Otros decían que los habían arrojado a las aguas infestadas de cocodrilos del río cercano, un castigo reservado solo para aquellos que se atrevían a desafiar el orden. Pero la versión más inquietante, la que circulaba en susurros en las noches más oscuras, era que no habían sido asesinados de inmediato, sino que fueron llevados a una parte oculta de la prisión, donde habían sido torturados y sacrificados como parte de un ritual oscuro que los guardias realizaban en secreto. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión en Puerta Negra comenzó a crecer. Los prisioneros sabían que preguntar sobre Ramiro y su grupo era un suicidio, pero el silencio de las autoridades solo aumentaba su paranoia. Aquellos que compartían celda o trabajos forzados con los desaparecidos comenzaron a ser atormentados por pesadillas y visiones de sus compañeros, susurros en la oscuridad y la sensación constante de ser vigilados. No eran pocos los que aseguraban escuchar los gritos de Ramiro y los otros resonando a través de las paredes en la quietud de la noche, como si sus almas estuvieran atrapadas en un limbo entre la vida y la muerte, incapaces de descansar. Los guardias, por su parte, parecían más sombríos que de costumbre. Los que sabían lo que había sucedido mantenían una distancia fría, y algunos de ellos parecían evitarlos, sus miradas llenas de algo que no era culpa, sino miedo. Los otros, los que no estaban al tanto de los detalles, comenzaban a preguntarse qué tipo de secretos se estaban ocultando en la oscuridad de Puerta Negra. No era un lugar para curiosos, y cualquiera que se atreviera a investigar demasiado pronto se encontraba transferido a otro penal o, peor aún, desaparecido sin dejar rastro.
El director de la prisión, un hombre llamado Hernán Salazar, era conocido por su dureza y su total falta de empatía. Para él, los prisioneros no eran más que números, seres descartables cuyo único propósito era cumplir con sus condenas hasta que la muerte los reclamara. Pero incluso él, que había presenciado más horrores de los que cualquier persona debería ver en su vida, parecía perturbado por los acontecimientos recientes. Se rumoreaba que Salazar había estado involucrado personalmente en el castigo de Ramiro y los demás, y que lo que había visto o hecho aquella noche lo había dejado marcado para siempre. Un mes después de la desaparición de Ramiro, uno de los prisioneros, un hombre apodado el Flaco debido a su constitución delgada, fue encontrado colgado en su celda. Su cuerpo estaba desfigurado por quemaduras y cortes que no parecían ser autoinfligidos. La nota que había dejado detrás era un garabato incoherente, pero los pocos que lograron verla antes de que fuera confiscada decían que mencionaba a Ramiro y a los otros, que estaban esperando en la oscuridad. Este suceso solo sirvió para aumentar la ansiedad entre los internos, quienes comenzaron a ver la muerte del Flaco como una señal de que algo siniestro estaba ocurriendo dentro de la prisión. Algunos prisioneros intentaron organizar una especie de vigilancia nocturna para descubrir la verdad. Se reunían en las celdas más alejadas de la vigilancia, armados con lo poco que podían conseguir, decididos a descubrir qué estaba pasando. Pero cada vez que intentaban acercarse al lugar donde se creía que los guardias realizaban sus actividades secretas, eran interceptados por los mismos guardias, quienes los devolvían a sus celdas con amenazas veladas y golpes. El mensaje era claro, era mejor no indagar demasiado. Una noche, uno de los guardias más antiguos, un hombre que todos llamaban simplemente Don Pepe, fue visto merodeando cerca del ala abandonada de la prisión, un lugar que había estado clausurado durante años. Don Pepe era un tipo callado, que había pasado la mayor parte de su vida en la prisión y conocía cada rincón de ella. Los prisioneros lo respetaban por su trato justo, aunque también lo temían por su falta de escrúpulos cuando se trataba de mantener el orden. Aquella noche, sin embargo, parecía diferente. Caminaba lentamente, con una linterna en la mano, y murmuraba para sí mismo. Algunos de los prisioneros que lograron espiar desde las ventanas vieron cómo Don Pepe desaparecía en las sombras del ala abandonada, y no volvió a ser visto en su puesto de guardia durante varios días. Cuando finalmente regresó, estaba visiblemente afectado. Sus ojos, que siempre habían sido fríos y calculadores, estaban hundidos y vidriosos, y sus manos temblaban ligeramente. Los prisioneros sabían que algo grave había sucedido, pero nadie se atrevió a preguntarle. Los días continuaron con una sensación de creciente malestar. Nadie estaba seguro de lo que había visto Don Pepe en el ala abandonada, pero los rumores empezaron a circular nuevamente, esta vez con más fuerza. Decían que había sido testigo de un ritual oscuro, algo que los guardias más poderosos de Puerta Negra realizaban en honor a antiguas deidades, y que Ramiro y su grupo habían sido los sacrificios de ese ritual. Decían que Don Pepe había escuchado sus gritos, que había visto sombras moverse en las paredes y que había sentido una presencia que no pertenecía a este mundo. El misterio de la desaparición de Ramiro y sus compañeros nunca se resolvió. Las autoridades exteriores no mostraron interés en investigar, y los pocos familiares que intentaron buscar respuestas fueron rápidamente silenciados o disuadidos. Los días pasaron, y la vida en Puerta Negra volvió a su rutina normal, o al menos lo más normal que podía ser en un lugar como ese. Sin embargo, los prisioneros que habían compartido el bloque con Ramiro sabían que algo había cambiado. Había una oscuridad en los pasillos de Puerta Negra que antes no estaba allí, un peso que se sentía en el aire, como si la misma prisión estuviera viva y acechando a aquellos que albergaba. Algunos decían que en las noches más silenciosas se podía escuchar el sonido de golpes en las paredes, como si alguien estuviera tratando de escapar desde el otro lado. Otros afirmaban haber visto figuras sombrías en las esquinas de sus celdas, figuras que desaparecían en cuanto se acercaban a la luz. Don Pepe, quien había sido testigo de algo que lo había destrozado por dentro, se retiró poco después. Nadie supo a dónde fue, y los guardias más jóvenes que lo reemplazaron no tenían idea de lo que había ocurrido en Puerta Negra meses antes. La prisión siguió adelante, como un reloj roto que aún intentaba marcar el tiempo. Pero aquellos que habían estado allí
aquellos que habían sentido la oscuridad de Puerta Negra sabían que la prisión no olvidaba. Los que intentaron escapar pagaron con sus vidas, y lo que sea que ocurrió en esa ala abandonada nunca será realmente conocido. Sin embargo, el temor de que algo aún se esconde en las sombras, esperando el momento adecuado para volver a surgir, persiste entre los muros de Puerta Negra. Porque en un lugar como ese, los muertos nunca descansan en paz, y los secretos, por más oscuros que sean, tienen una forma de salir a la luz cuando menos se espera. La profecía de la celda 13. No todas las historias tienen un final claro, y no todas las preguntas obtienen una respuesta. Esta es una de esas historias, una que comenzó con algo aparentemente pequeño, pero que rápidamente se convirtió en una pesadilla que nadie, ni siquiera yo, pudo detener. Mi nombre es David Morris, y durante los últimos 20 años he trabajado como guardia en la prisión de máxima seguridad de Black Creek, en algún lugar perdido entre las montañas de Colorado. Lo que sucedió en la celda 13 no es fácil de explicar, y sinceramente, desearía poder olvidarlo todo. Black Creek no es un lugar común. Es una prisión construida para albergar a los peores criminales del país, aquellos que la sociedad ha decidido que nunca deben volver a ver la luz del día. Pero lo que hace diferente a Black Creek no es solo su seguridad impenetrable o su ubicación remota. Es la sensación constante de que algo más acecha entre sus muros, algo que no tiene nada que ver con los prisioneros. Y todo eso se hizo más evidente cuando llegó el hombre que llamamos el profeta. Nadie sabía su nombre real. Los registros decían que había sido condenado por una serie de asesinatos rituales en el sur de los Estados Unidos, pero los detalles eran escasos y vagos. Las autoridades decidieron que Black Creek era el único lugar seguro para él, un lugar donde estaría aislado del mundo exterior. Pero desde el primer día, hubo algo extraño en él, algo que me hizo sentir un frío en la espalda cada vez que me acercaba a su celda. Estaba encerrado en la celda 13, un número que en sí mismo llevaba una carga de superstición, aunque yo nunca le había dado importancia a esas cosas. No hasta entonces. El profeta, como empezaron a llamarlo los otros presos, nunca salía a la luz. En serio, nunca lo vi con mis propios ojos. Se decía que pasaba el día entero en la penumbra de su celda, murmurando cosas que solo él entendía. No aceptaba las comidas directamente de las manos de los guardias, dejaba que las bandejas se enfriaran antes de tomarlas y nunca respondía a las preguntas o las órdenes. Al principio, algunos de nosotros, los guardias, pensamos que estaba perturbado mentalmente, como muchos otros prisioneros aquí. Pero lo que siguió después nos hizo dudar de esa simple explicación. Poco a poco, los otros prisioneros en el bloque D, donde estaba ubicada la celda 13, comenzaron a cambiar. Primero fueron pequeños detalles, los noté murmurando más entre ellos, intercambiando miradas furtivas cuando creían que nadie los veía. Empezaron a rechazar la hora de recreo, prefiriendo quedarse en sus celdas. Parecían más tranquilos, pero no en el buen sentido. Era como si algo los estuviera uniendo, algo que solo ellos compartían. Mi compañero, un guardia llamado Max Sanders, fue el primero en notarlo también. Él solía bromear sobre los presos, llamándolos zombies por su comportamiento apático. Pero pronto dejó de hacer esas bromas. Un día, después de su turno en el bloque D, lo vi en la sala de descanso, pálido y con las manos temblorosas. Le pregunté qué le pasaba, pero solo murmuró que los presos ya no son los mismos. No le di importancia en ese momento, pensando que solo estaba cansado, pero ojalá hubiera escuchado más atentamente. Pasaron semanas y la situación se volvió más extraña. Algunos presos en el bloque D dejaron de hablar por completo. Otros comenzaron a dibujar símbolos extraños en las paredes de sus celdas con lo que parecía ser sangre. Era como si una idea colectiva se estuviera apoderando de ellos, una idea que solo ellos podían comprender. Los psiquiatras de la prisión fueron llamados para evaluar la situación, pero ninguno pudo encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. La conclusión fue que probablemente estaban bajo el control de una figura carismática, un líder en la sombra. Y solo había una persona que podía cumplir con ese perfil, el profeta.
Una noche, durante mi turno de guardia, las cosas finalmente alcanzaron un punto crítico. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando una alarma silenciosa se activó en el bloque de al principio. Pensé que era un fallo técnico, algo que no era raro en un lugar tan viejo como Blackridge. Pero cuando llegué al pasillo que conducía a la celda 13, supe que algo andaba muy mal. Las luces parpadeaban, lanzando sombras extrañas por todas partes. Podía oír los murmullos, más fuertes que nunca, resonando a través de las paredes. Cuando finalmente llegué a la celda 13, me encontré con una escena que nunca olvidaré. Los presos estaban de pie en la puerta de sus celdas, completamente inmóviles, con las manos extendidas hacia adelante como si estuvieran esperando algo, sus ojos fijos en la puerta de la celda 13. Mi primer instinto fue gritarles que volvieran a sus celdas, pero mi voz murió en mi garganta. Sentí una presión en el aire, una fuerza invisible que parecía apretarme el pecho. Y entonces, la puerta de la celda 13 comenzó a abrirse lentamente, sin que nadie la tocara. No era posible, las puertas de esas celdas solo se abrían con un código específico en el panel de seguridad. Pero allí estaba, deslizándose hacia un lado, revelando la oscuridad total en su interior. Lo siguiente que vi me dejó paralizado. Dentro de la celda había una figura, apenas visible en la penumbra, pero suficiente para que pudiera distinguir sus contornos. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada sobre mí, una mirada que no era humana, que atravesaba la piel y llegaba hasta lo más profundo de mi ser. Los murmullos de los prisioneros se volvieron más intensos, como un canto rítmico y siniestro, y la figura en la celda comenzó a moverse hacia adelante. Quise retroceder, huir de allí, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en ese lugar, obligado a presenciar algo que no debía ser visto. La figura se detuvo justo en el umbral de la celda, y en ese instante, el canto de los prisioneros cesó abruptamente, dejando un silencio absoluto que resonó en mis oídos como un grito. Y entonces, sin previo aviso, todos los presos cayeron al suelo, como si alguien hubiera cortado sus cuerdas. Se desplomaron en sus celdas, inertes, sin signos de vida. El pánico me recorrió el cuerpo cuando finalmente pude moverme y me acerqué a uno de ellos para revisar su pulso. No había ninguno. Estaban muertos, todos ellos, sin una sola marca en sus cuerpos. Todos, excepto el profeta. La figura en la celda 13 retrocedió lentamente hacia la oscuridad, y la puerta comenzó a cerrarse por sí sola. El sonido metálico del cerrojo al encajar resonó por el pasillo vacío y el silencio volvió a apoderarse del lugar. Finalmente, recuperé el control de mi cuerpo y corrí hacia la sala de control para activar la alarma general. Pero cuando llegué, me encontré con que los monitores no mostraban nada. Ninguna de las cámaras del bloque D estaba funcionando. Era como si todo hubiera sido borrado de la existencia. Las autoridades llegaron rápidamente, pero no encontraron ninguna evidencia de lo que había sucedido. Los cuerpos de los prisioneros fueron retirados, y sus muertes se archivaron como un evento inexplicable. Nadie quiso hablar de lo ocurrido, ni siquiera los guardias que, como yo, habían sentido esa presencia maligna en la prisión. Blackridge volvió a su rutina diaria, pero nada volvió a ser igual. Los días siguientes fueron una mezcla de negación y confusión. Traté de racionalizar lo que había visto, de encontrar una explicación lógica para lo que había sucedido en la celda 13. Pero no importaba cuánto lo intentara, la sensación de que algo había sido liberado esa noche no me dejaba en paz. No podía dormir, no podía comer, y cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura en la oscuridad, sintiendo su mirada penetrante que me seguía a todas partes. Finalmente, no pude soportarlo más. Renuncié a mi trabajo en Blackridge y me mudé lo más lejos que pude de ese lugar maldito. Pensé que si me alejaba lo suficiente, podría dejar atrás los recuerdos, podría enterrar la experiencia en lo más profundo de mi mente. Pero no fue así. Meses después de dejar la prisión, comencé a recibir extrañas cartas, sin remitente, solo con una frase escrita en ellas: el profeta siempre encuentra a sus seguidores. Al principio, traté de ignorarlas, pero continuaron llegando, cada vez más perturbadoras, con símbolos y palabras en un idioma que no entendía. Pronto,
empecé a sentir esa misma presión en el aire que había sentido aquella noche, y las sombras en mi casa parecían moverse por su cuenta, tomando formas que no eran naturales. Finalmente, comprendí que no podía huir de lo que había presenciado. Había sido testigo de algo que no debía haber visto, algo que me había marcado para siempre. La influencia del profeta se extendía más allá de los muros de Black Creek, y ahora estaba atrapado en su red, igual que los prisioneros del bloque D. Ya no estoy seguro de cuánto tiempo me queda antes de que me encuentre, pero sé que es solo cuestión de tiempo. Escribo esto como una advertencia, aunque dudo que sirva de mucho. Lo que ocurrió en la celda 13 fue solo el comienzo de algo más grande, algo que no puedo comprender. Si alguna vez escuchas hablar del profeta o de Black Creek, aléjate. No cometas el mismo error que yo. Porque una vez que estás marcado por él, ya no hay escapatoria. Y las sombras, esas que ahora llenan mis noches, me recuerdan constantemente que él sigue ahí, esperando. Esperando su momento para completar su profecía. El conjuro de la celda 49. No todas las prisiones están llenas de monstruos que puedan verse. Hay algunos horrores que se esconden en las sombras, ocultos tras máscaras humanas, esperando el momento adecuado para desatar su verdadero poder. Esta es la historia de uno de esos horrores, de un hombre que, desde la oscuridad de su celda, manipulaba fuerzas mucho más allá de la comprensión humana. Y nadie lo supo hasta que fue demasiado tarde. La prisión de Santa Lucía, ubicada en las profundidades de la selva brasileña, ha sido durante mucho tiempo un lugar de confinamiento para los criminales más peligrosos y despiadados del país. Rodeada por un denso follaje y protegida por altas murallas de concreto, Santa Lucía era más que una simple prisión, era un lugar de destierro para aquellos que la sociedad había descartado por completo. Pero entre todos los prisioneros que alguna vez pasaron por sus puertas, ninguno era más temido que Eduardo el Brujo de Almeida. Eduardo había sido capturado después de una larga persecución que había costado la vida de varios policías. Se le acusaba de múltiples asesinatos rituales, desapariciones y de liderar un culto oscuro que aterrorizaba a pequeñas comunidades rurales. Las leyendas sobre sus prácticas habían circulado durante años: sacrificios humanos, invocaciones de espíritus malignos y la creación de amuletos malditos que provocaban enfermedades y locura en quienes los poseían. Pero cuando finalmente fue arrestado, no opuso resistencia. Simplemente sonrió mientras lo esposaban, como si hubiera estado esperando ese momento. Fue enviado a Santa Lucía para cumplir una cadena perpetua, y desde el primer día, algo cambió en la prisión. Los guardias lo miraban con recelo, y los demás prisioneros, incluso los más duros, evitaban cualquier contacto con él. No era su físico lo que inspiraba temor, de hecho, Eduardo era un hombre delgado, de estatura media y apariencia común. Lo que aterrorizaba a todos era la sensación de oscuridad que parecía emanar de él, un frío que se colaba en los huesos de quienes se encontraban cerca. Le asignaron la celda 49, una celda solitaria en uno de los bloques más antiguos y menos habitados de la prisión. Con el tiempo, los rumores comenzaron a propagarse. Los guardias hablaban en voz baja sobre ruidos extraños que provenían de su celda durante la noche, susurros en un idioma desconocido, el sonido de uñas rasgando las paredes y, en ocasiones, un olor a quemado que impregnaba el aire, como si algo se estuviera cocinando desde el interior. Algunos afirmaban haber visto sombras moviéndose bajo la puerta, sombras que no coincidían con el tamaño de un solo hombre. Un guardia en particular, un veterano llamado Carlos, fue el primero en darse cuenta de que algo más allá de lo natural estaba ocurriendo. Carlos había trabajado en Santa Lucía durante más de 20 años y había visto todo tipo de atrocidades, pero lo que presenció con Eduardo lo dejó marcado de por vida. Una noche, mientras hacía su ronda, pasó frente a la celda 49 y, por curiosidad, se asomó a través de la pequeña ventana en la puerta. Lo que vio lo hizo retroceder, su corazón golpeando con fuerza contra su pecho. Eduardo estaba sentado en el suelo de la celda, rodeado de símbolos dibujados con sangre, símbolos que Carlos no pudo reconocer pero que de inmediato supo que eran antiguos y poderosos. En sus manos sostenía un pequeño objeto que parecía hecho de hueso y piel, algo que no debería haber tenido en su poder. Sus ojos, normalmente oscuros y sin vida,
brillaban con una intensidad inquietante mientras murmuraba palabras que Carlos no podía entender, palabras que parecían resonar en las paredes de la celda, haciendo que el aire se volviera denso y cargado. Carlos se alejó rápidamente, pero lo que había visto lo atormentó durante días. No sabía a quién acudir, no sabía cómo explicar lo que había presenciado sin sonar como un loco. Decidió mantenerse en silencio, pero no dejó de observar a Eduardo. Empezó a notar pequeños cambios en la prisión. Los otros prisioneros parecían cada vez más inquietos, algunos comenzaron a enfermarse sin razón aparente y había un número creciente de peleas y ataques inexplicables entre ellos. Era como si una sombra invisible se estuviera extendiendo por Santa Lucía, alimentándose del miedo y la desesperación. Lo peor sucedió 2 semanas después. Una mañana, durante el recuento, uno de los guardias encontró el cuerpo de un prisionero en una de las celdas cercanas a la de Eduardo. El hombre había sido brutalmente mutilado, su cuerpo estaba cubierto de cortes precisos, como si hubiera sido desmembrado con una precisión quirúrgica. Lo más extraño era que no había señales de lucha ni indicios de que alguien hubiera entrado en la celda. Las cámaras de seguridad no mostraban nada fuera de lo común, y los demás prisioneros aseguraron no haber oído nada durante la noche. El incidente provocó el pánico entre el personal de la prisión. No podían explicarlo, y la falta de respuesta solo aumentó la tensión. Algunos guardias comenzaron a pedir traslados, mientras que otros simplemente renunciaron, incapaces de soportar la creciente sensación de que algo maligno estaba a punto de desatarse. Mientras tanto, Eduardo permanecía en su celda, impasible, observando cómo el caos se extendía a su alrededor, como un maestro viendo cómo su obra se desarrollaba a la perfección. Carlos, incapaz de soportar más la presión, decidió confrontar al director de la prisión, un hombre llamado Julio Medina. Con cautela, le explicó sus sospechas, pero Medina, un hombre práctico y de mente cerrada, desestimó las preocupaciones de Carlos como supersticiones sin fundamento. Según él, Eduardo no era más que un criminal trastornado, y cualquier problema en la prisión era el resultado de la negligencia o de la violencia inherente a los prisioneros. Sin embargo, accedió a revisar la celda de Eduardo para calmar a Carlos. La inspección de la celda se realizó al día siguiente. Eduardo observó con calma cómo un grupo de guardias, acompañados por el director Medina, entraba en su celda. Retiraron todo de su interior, su litera, sus pocas pertenencias, incluso los restos de comida que había guardado. Sin embargo, no encontraron nada fuera de lo común. No había objetos extraños, ni símbolos, ni rastros de los rituales que Carlos había descrito. La celda estaba completamente vacía, salvo por las paredes desnudas y el piso de concreto. Carlos, desconcertado, se convenció de que Eduardo había hecho algo para ocultar la evidencia, pero no podía demostrarlo. Eduardo fue devuelto a su celda, y la vida en la prisión continuó, aunque con una atmósfera cada vez más opresiva. Sin embargo, lo que los guardias y el director no sabían era que, al revisar la celda, habían alterado algo que no debía haber sido perturbado. Esa noche, las cosas se salieron de control. Los prisioneros comenzaron a gritar en sus celdas, alegando que veían sombras moviéndose en los pasillos, sombras que no pertenecían a ningún guardia. Algunos afirmaron que podían escuchar risas susurrantes, risas que parecían venir de todas partes y de ninguna. Otros dijeron que sentían que algo los estaba observando, algo que los acechaba desde los rincones oscuros de sus celdas. El pánico se extendió rápidamente y los guardias se encontraron luchando por mantener el orden mientras el miedo se apoderaba de todos. Eduardo, mientras tanto, se sentó en su celda, inmóvil, con una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Sabía que el momento había llegado, que su obra estaba completa. Lo que había hecho no era solo un conjuro, sino un portal, un vínculo con fuerzas más allá de este mundo. Las almas que había cosechado, las energías oscuras que había invocado, todo estaba alineado para culminar en una única noche de caos. Carlos, quien había estado vigilando el ala durante esa noche, sintió el cambio en el aire antes de que ocurriera. Había un silencio antinatural, un vacío en el sonido que hizo que su piel se erizara. Se dirigió hacia la celda 49, sintiendo una extraña atracción hacia ella, como si algo lo llamara.
Al llegar, notó que la puerta de la celda estaba abierta, algo que no debería haber sido posible. La cerradura no estaba rota, simplemente había sido abierta como si las reglas físicas no se aplicaran. Con el corazón acelerado, Carlos empujó la puerta para abrirla por completo y se encontró con un espectáculo que nunca olvidaría. Eduardo estaba en el centro de la celda, de pie, con los brazos extendidos y las manos cubiertas de sangre, no la suya, sino la de algún sacrificio desconocido. Los símbolos que Carlos había visto antes estaban de vuelta, brillando con una luz roja tenue que parecía emanar de las paredes mismas. En el aire, el olor a carne quemada era insoportable y había un zumbido profundo que parecía vibrar en sus huesos. Carlos sabía que había cometido un terrible error al acercarse. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Eduardo, el brujo, se giró lentamente hacia él con una expresión de calma inhumana. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural, como si dentro de ellos ardiera un fuego oscuro que no pertenecía a este mundo. El zumbido en la celda se intensificó, resonando en la cabeza de Carlos hasta el punto en que sintió que su cráneo iba a estallar. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, pero estaba paralizado, atrapado por una fuerza que no entendía. La celda, ese pequeño espacio de concreto que había albergado a incontables prisioneros, ahora parecía haberse transformado en un lugar fuera del tiempo y el espacio. Las paredes pulsaban como si estuvieran vivas, respirando con una cadencia antinatural, y los símbolos dibujados con sangre comenzaron a brillar con más fuerza, proyectando sombras que se alargaban y retorcían en formas imposibles. Aquellas sombras, más densas y oscuras que la noche misma, comenzaron a moverse por la habitación, rodeando a Carlos, envolviéndolo en una oscuridad total. En ese momento, Carlos comprendió la magnitud del poder que Eduardo había desatado. No estaba simplemente jugando con hechizos y encantamientos, había abierto una puerta hacia un abismo insondable, un lugar donde habitaban entidades que no pertenecían a la realidad conocida. Entidades que ahora estaban cruzando ese umbral, hambrientas de carne, de almas, de vida. El zumbido alcanzó un clímax insoportable cuando las sombras finalmente lo alcanzaron. Carlos sintió un dolor agudo, como si 1000 agujas se clavaran en su piel al mismo tiempo y una presión inmensa en su pecho que le robó el aliento. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Su visión comenzó a desvanecerse, reduciéndose a un túnel oscuro en el que solo podía ver el rostro de Eduardo, inmutable y sereno, mientras murmuraba en aquel idioma antiguo y olvidado. De repente, todo se detuvo. El zumbido cesó, las sombras retrocedieron y el dolor desapareció, dejando a Carlos arrodillado en el suelo de la celda, jadeando y sudando profusamente. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo en lo más profundo de su ser, como si algo le hubiera sido arrancado. Cuando levantó la vista, Eduardo ya no estaba en la celda. Las paredes estaban desnudas, los símbolos habían desaparecido, y el olor a carne quemada se había desvanecido por completo. Era como si nada hubiera pasado. Pero Carlos sabía que aquello no había sido una alucinación. Algo había sido desatado en Santa Lucía y ahora corría libre por los pasillos, por las celdas, alimentándose del miedo y el sufrimiento de todos los que estaban atrapados en ese lugar maldito. Se levantó, tambaleándose, y salió corriendo de la celda, desesperado por encontrar a los otros guardias y advertirles. Lo que encontró al salir del bloque fue aún más aterrador que lo que había dejado atrás. Los prisioneros estaban enloquecidos, golpeando las puertas de sus celdas, gritando, rogando por ser liberados. Los guardias que intentaban controlar la situación se vieron superados rápidamente, algunos fueron atacados por las sombras que ahora se deslizaban por el suelo, paredes y techos como serpientes hechas de pura oscuridad. La prisión se había convertido en un infierno en la tierra. Carlos sabía que no había forma de contener aquello, y que si se quedaba, sería el próximo en morir, o peor aún, en ser consumido por esas fuerzas oscuras. Sin pensarlo 2 veces, se dirigió hacia la sala de control para intentar abrir las puertas principales de la prisión y escapar. El pánico lo dominaba, y apenas notó a los prisioneros y guardias que caían a su alrededor, víctimas de la locura y la violencia que Eduardo había desatado.
Cuando finalmente llegó a la sala de control, encontró los monitores destrozados, las cámaras de seguridad apagadas y los paneles de control destrozados. Sin embargo, la puerta principal seguía cerrada y sellada, atrapando a todos los que quedaban adentro. Sabía que su única opción era encontrar una salida alternativa, un túnel de mantenimiento que conectaba con el exterior, pero no estaba seguro de poder llegar hasta allí con las sombras persiguiéndolo. Con el corazón martilleando en su pecho, se abrió camino a través de los pasillos oscuros, esquivando las sombras que parecían cobrar vida a su alrededor. Las risas y susurros que había oído en la celda de Eduardo ahora lo seguían, como si las entidades oscuras estuvieran jugando con él, disfrutando del terror que sentía. Cada paso era una lucha contra el miedo paralizante que amenazaba con consumirlo por completo. Finalmente, encontró la puerta del túnel de mantenimiento, una puerta metálica y pesada que estaba ligeramente entreabierta. Carlos la empujó con todas sus fuerzas y se deslizó al otro lado, cerrándola detrás de él justo a tiempo para evitar que las sombras lo atraparan. En el túnel, el aire era más fresco y la sensación opresiva que había sentido en la prisión comenzó a disiparse, pero no completamente. Aceleró el paso, subiendo por la rampa que lo llevaría fuera del infierno que había sido Santa Lucía. Cuando finalmente salió a la superficie, el cielo ya estaba comenzando a iluminarse con las primeras luces del amanecer. Sin mirar atrás, corrió a través del espeso follaje de la selva, impulsado por el puro instinto de supervivencia. No sabía hacia dónde iba, solo que necesitaba alejarse lo más posible de aquel lugar maldito. Cuando finalmente llegó a la civilización, Carlos estaba irreconocible. Su cabello se había vuelto blanco, su rostro estaba demacrado, y su mirada era la de un hombre que había visto demasiado. Nadie creyó su historia, por supuesto. Fue declarado mentalmente inestable y confinado en una institución para enfermos mentales. Lo que sucedió en Santa Lucía fue encubierto, las muertes atribuidas a un motín que terminó en un incendio. Pero Carlos sabía la verdad. En las noches silenciosas, desde su cama en el hospital, podía escuchar esos susurros de nuevo. Sabía que Eduardo había logrado su objetivo, que había desatado un mal que ahora era libre para propagarse más allá de los muros de la prisión. Y cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del brujo, sonriendo en la oscuridad, mientras susurraba aquellas palabras olvidadas, invocando a las sombras que nunca dejarían de buscarlo. Carlos murió unos meses después, en circunstancias misteriosas. Su cuerpo fue encontrado en su celda, con los mismos símbolos que había visto en Santa Lucía tallados en su carne. Nadie supo cómo llegaron allí, pero algunos de los guardias que trabajaban en el hospital juraron que, en sus últimos días, Carlos murmuraba en sueños el mismo idioma desconocido que había oído de los labios de Eduardo, mientras una sonrisa extraña se dibujaba en su rostro. Y así, la oscuridad que Eduardo había desatado siguió su curso, extendiéndose como una mancha de tinta en la humanidad, esperando su próxima víctima, su próxima oportunidad de alimentarse. El proyecto terminal. Hay verdades que deberían permanecer ocultas, horrores que jamás deberían ver la luz del día. Lo que voy a contar es una de esas verdades, una que desearía nunca haber descubierto. Soy un hombre roto, una sombra de lo que solía ser. Mi nombre es Alejandro Ramírez y durante años fui médico en la prisión estatal de Valle Rojo, un lugar que hasta hace poco pensaba que simplemente albergaba a los criminales más peligrosos del país. Pero lo que realmente sucedía detrás de esos muros era algo mucho más oscuro. Era un infierno disfrazado de justicia. Valle Rojo es una prisión de máxima seguridad en el norte de México, conocida por albergar a asesinos, violadores y otros individuos que la sociedad ha decidido que no merecen la libertad. Sin embargo, lo que pocos saben es que también es uno de los pocos lugares donde la pena de muerte todavía se lleva a cabo con regularidad. El ala de los condenados a muerte está aislada del resto de la prisión y sus ocupantes son aquellos que han sido abandonados por todos, sin visitas, sin cartas, sin esperanza. Allí es donde fui asignado como médico hace más de una década, cuando aún era un joven idealista con el deseo de hacer el bien en el mundo. Al principio, mi trabajo parecía sencillo.
Mi responsabilidad principal era monitorear la salud de los prisioneros, asegurarme de que estuvieran en condiciones físicas adecuadas para soportar la ejecución. La ironía de la situación no se me escapaba, pero me convencí de que estaba haciendo lo correcto. Estos hombres habían cometido crímenes atroces y la ley dictaba que debían pagar por ellos. ¿Quién era yo para cuestionar eso? Durante mis primeros meses en el ala de los condenados, noté que había una especie de patrón en cómo los prisioneros desaparecían. Normalmente, se les ejecutaba en cuestión de meses después de recibir su sentencia, pero había algunos que nunca llegaban a la cámara de inyección letal. Sus nombres simplemente se tachaban de los registros y cuando preguntaba a los guardias qué había sucedido, recibía respuestas evasivas o comentarios sarcásticos sobre la justicia divina. No pensé mucho en ello en ese momento. Me dije que probablemente habían sido trasladados a otra prisión o que sus sentencias habían sido conmutadas en el último momento. Todo cambió el día que conocí al doctor Eduardo Pérez. Era un hombre de unos 50 años, con una mirada fría y calculadora que me ponía nervioso. Se presentó como un médico contratado por el gobierno para realizar estudios clínicos en la prisión, y pronto me di cuenta de que mi trabajo iba a cambiar drásticamente. De repente, se me pidió que participara en lo que llamaban el Proyecto Terminal, un programa supuestamente diseñado para probar nuevos tratamientos médicos en los condenados a muerte. Según el doctor Pérez, estos experimentos tenían como objetivo desarrollar medicinas que salvarían millones de vidas en el futuro. Pero muy pronto me di cuenta de que no era así. Los experimentos comenzaron de manera inofensiva, o al menos así lo parecían. Se les administraban a los prisioneros nuevas vacunas, tratamientos experimentales para enfermedades como el cáncer o el VIH, y otros procedimientos que, en teoría, podrían haber sido beneficiosos. Sin embargo, todo se desarrollaba en un ambiente de total secretismo, con la supervisión directa del doctor Pérez y sin el conocimiento del resto del personal de la prisión. Poco a poco, los experimentos se fueron volviendo más oscuros. Los prisioneros eran sometidos a inyecciones de sustancias que no reconocía, y se les administraban dosis de drogas que nunca había visto en mi carrera médica. Sus cuerpos comenzaban a deteriorarse rápidamente. Algunos desarrollaban tumores masivos en cuestión de días, otros sufrían de parálisis y algunos simplemente caían en coma y nunca despertaban. Todo esto se hacía en nombre de la ciencia, según el doctor Pérez. Estos hombres no tienen futuro, me decía, pero sus muertes pueden significar algo, pueden ser útiles. La primera vez que vi a un prisionero morir durante un experimento, me paralizó el miedo. No había sido una muerte rápida o misericordiosa. Se retorció en agonía durante horas, con su cuerpo convulsionando mientras la espuma brotaba de su boca. Los guardias que custodiaban la sala de experimentos observaban sin inmutarse, como si fuera algo rutinario. Yo quería detenerlo, quería correr y buscar ayuda, pero algo me detuvo. Fue entonces cuando comprendí que, al cruzar esas puertas y aceptar ser parte del proyecto terminal, me había convertido en cómplice de algo monstruoso. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mi resistencia se fue erosionando con cada experimento que supervisaba, cada vida que veía desvanecerse bajo mi mirada. Me decían que no tenía elección, que mi carrera estaba en juego, que nadie me creería si intentaba denunciar lo que estaba ocurriendo. Y tenían razón. ¿Quién creería que un respetado médico participaba en lo que esencialmente eran torturas disfrazadas de ciencia? Así que seguí adelante, convencido de que no tenía más opción que obedecer. Los prisioneros comenzaron a llamarnos los doctores de la muerte. Algunos gritaban pidiendo misericordia cuando los llevaban a la sala de experimentos, mientras que otros simplemente aceptaban su destino en silencio, con los ojos vacíos de toda esperanza. Con el tiempo, incluso aquellos que no estaban destinados a ser experimentados se volvieron paranoicos, convencidos de que serían los siguientes. El miedo se extendió por el ala de los condenados como una enfermedad contagiosa y el ambiente en la prisión se tornó más oscuro, más desesperanzado. Una noche, mientras revisaba los archivos de los prisioneros que habían sido seleccionados para los experimentos, encontré algo que me heló la sangre.
El archivo de un hombre llamado Víctor Arce, un asesino convicto que había estado en la prisión durante años, contenía una serie de notas médicas que no reconocí. Estaban escritas en un código que no entendía, pero las palabras sujeto 27 aparecían repetidamente. Al principio, pensé que era solo un número de identificación, pero cuanto más leía, más convencido estaba de que Víctor Arce no era solo un prisionero, sino que había sido sometido a una serie de experimentos mucho más oscuros y prolongados que cualquier otro. Lo que encontré en las notas fue perturbador. Decían que Víctor había mostrado una resiliencia extraordinaria a las drogas experimentales, que su cuerpo se recuperaba más rápido de lo esperado y que, a pesar de haber sido sometido a procedimientos que habrían matado a cualquier otro prisionero, seguía vivo. Pero lo más inquietante era la última entrada en el archivo, que indicaba que Víctor había sido trasladado a una ubicación fuera del sitio para continuar con los experimentos. No había ninguna mención de dónde había sido llevado, ni quién estaba a cargo de él ahora. Esa noche, no pude dormir. Las palabras en el archivo de Víctor daban vueltas en mi cabeza y un temor profundo se apoderó de mí. ¿Qué clase de monstruo estaba ayudando a crear? ¿Qué estaba ocurriendo con esos hombres una vez que desaparecían de la prisión? Me enfrenté a una encrucijada moral, pero sabía que cualquier intento de detener los experimentos o de denunciar lo que estaba sucediendo terminaría con mi vida o algo peor. Estaba atrapado en un juego mortal, uno del que no podía escapar. Los días siguientes pasaron en un estado de entumecimiento. Me movía como un autómata, siguiendo órdenes, pero mi mente estaba en otra parte. Empecé a notar cosas que antes había pasado por alto. Los prisioneros que aún quedaban en el ala de los condenados a muerte estaban más asustados que nunca. Algunos hablaban de hombres sin alma que venían por ellos en la noche, de sombras que los acechaban mientras dormían. Las leyendas comenzaron a circular entre ellos, que aquellos que desaparecían no morían realmente, sino que se convertían en algo más, algo inhumano. Mi salud mental comenzó a deteriorarse. Las pesadillas me atormentaban cada noche, llenas de rostros retorcidos por el dolor y cuerpos destrozados por los experimentos. Veía a Víctor en mis sueños, su rostro una mezcla de odio y sufrimiento, y oía su voz, susurrándome desde la oscuridad, acusándome de ser un cobarde, un asesino. Ya no podía soportar la carga de lo que estaba haciendo, pero no tenía a dónde huir. La prisión se había convertido en mi propia celda y el proyecto terminal era mi sentencia de muerte. Fue entonces cuando tomé la decisión de investigar por mi cuenta. Si no podía detener lo que estaba sucediendo, al menos podía entenderlo. Sabía que había algo más en esos experimentos, algo que el doctor Pérez no me estaba diciendo. Comencé a revisar los archivos de todos los prisioneros que habían sido sometidos a los experimentos, buscando patrones, buscando respuestas. Lo que encontré fue más aterrador de lo que había imaginado. Los sujetos que mostraban resiliencia extraordinaria, como Víctor, no eran simplemente trasladados. Eran llevados a un lugar secreto, donde continuaban experimentando con ellos, llevándolos más allá de los límites de lo que es humanamente soportable. En los registros encontré referencias a una instalación subterránea, mencionada vagamente como el Laboratorio Cero. Era un lugar donde los experimentos más extremos se llevaban a cabo y donde, según los informes, algunos prisioneros habían dejado de ser considerados humanos. La paranoia se apoderó de mí y empecé a notar que me vigilaban. Los guardias con quienes alguna vez había compartido conversaciones triviales ahora me observaban con recelo. Sabía que si continuaba hurgando en esos archivos, no tendría un final diferente al de los prisioneros que desaparecían. Pero necesitaba saber más, necesitaba entender qué era realmente el proyecto terminal. Finalmente, un día, mientras revisaba documentos antiguos en un archivo olvidado de la prisión, encontré un mapa. El mapa mostraba una red de túneles debajo de la prisión, túneles que no figuraban en ninguna otra parte. Una de las entradas al Laboratorio Cero estaba justo debajo del ala de los condenados a muerte. Decidí que la única manera de encontrar respuestas era ir allí por mí mismo, aunque sabía que una vez que lo hiciera, no habría vuelta atrás. Esperé hasta que cayó la noche. El silencio en la prisión se volvió opresivo mientras caminaba por los oscuros pasillos hacia la entrada de los túneles.
Usé una llave maestra que había obtenido durante mis años de servicio para abrir una puerta oxidada al fondo de un almacén. Detrás de ella, una escalera descendía hacia la oscuridad. Respiré profundamente y comencé a bajar, sintiendo que cada paso me acercaba más a algo que no debería descubrir. Los túneles eran estrechos y claustrofóbicos, con paredes de piedra que parecían cerrarse a mi alrededor. El aire estaba viciado, con un olor rancio que me provocaba náuseas. A medida que avanzaba, las sombras parecían moverse a mi alrededor y los ecos de mis pasos resonaban como si alguien más estuviera caminando detrás de mí. Pero cuando me giraba, no había nada, solo la oscuridad que parecía alargarse indefinidamente. Después de lo que parecieron horas, llegué a una puerta metálica al final de uno de los túneles. La puerta estaba asegurada con un sistema de bloqueo electrónico que, sorprendentemente, reconoció mi tarjeta de acceso. Sabía que si cruzaba esa puerta, estaría cruzando un umbral del que no podría regresar, pero no tenía opción. Necesitaba saber la verdad, incluso si eso significaba mi fin. El laboratorio cero no era lo que esperaba. No era un espacio estéril y moderno, sino un lugar que parecía haber sido construido décadas atrás y luego abandonado. Los pasillos estaban llenos de cables expuestos, luces parpadeantes y maquinaria antigua. Pero lo más perturbador era el sonido. Un zumbido constante, casi inaudible, como si el lugar estuviera vivo, como si las paredes mismas respiraran. Avancé con cautela, tratando de orientarme en ese laberinto subterráneo. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, pero a través de las ventanas pequeñas podía ver lo que habían sido salas de experimentación. Algunas aún contenían equipos médicos, pero otras estaban vacías, cubiertas de polvo y moho. Sin embargo, cuando llegué a una habitación al final del pasillo, supe que había encontrado lo que estaba buscando. Dentro de esa sala, había una serie de cápsulas de contención alineadas contra la pared. Eran cilindros de vidrio, cada uno lo suficientemente grande como para albergar a un ser humano, y estaban conectados a una compleja red de cables y tubos que se adentraban en el suelo y las paredes. Al principio, pensé que las cápsulas estaban vacías, pero al acercarme, vi que no era así. Las figuras dentro de las cápsulas eran humanas, o al menos lo habían sido alguna vez. Sus cuerpos estaban distorsionados, sus rostros eran apenas reconocibles. Parecían estar congelados en un estado de agonía perpetua, con sus bocas abiertas en un grito mudo y sus ojos vacíos, mirando hacia el vacío. Eran los prisioneros, los sujetos resistentes que habían sido trasladados para continuar con los experimentos. La visión de esos seres me llenó de un horror indescriptible. No solo porque eran víctimas de experimentos inhumanos, sino porque entendí que ya no eran simplemente cuerpos. Algo más estaba sucediendo dentro de esas cápsulas, algo que desafiaba toda lógica. Sentí una presencia maligna en la sala, como si estuviera siendo observada por esas criaturas atrapadas en el vidrio, como si sus almas estuvieran intentando escapar y buscar venganza. De repente, el zumbido que había oído antes se intensificó y las luces comenzaron a parpadear violentamente. El pánico se apoderó de mí mientras sentía que el suelo temblaba ligeramente bajo mis pies. Entonces, una de las cápsulas comenzó a emitir un ruido agudo y vi con horror cómo el ser en su interior se movía. Sus ojos se abrieron de par en par y por un momento nuestras miradas se cruzaron. En esos ojos no vi nada humano, solo un vacío oscuro, una profundidad insondable de sufrimiento y odio. Sabía que tenía que salir de allí antes de que algo terrible sucediera. Me giré y corrí por el pasillo, sin mirar atrás. El zumbido se convirtió en un rugido ensordecedor y sentí que las paredes comenzaban a vibrar. El lugar entero parecía estar desmoronándose a mi alrededor mientras los gritos de las criaturas atrapadas resonaban en mis oídos. Alcancé la escalera y subí a toda velocidad, luchando por mantener la cordura mientras el rugido crecía y crecía. Finalmente, llegué a la superficie, jadeando y empapado en sudor. Cerré la puerta de los túneles detrás de mí y la aseguré con la cerradura oxidada. No había tiempo que perder. Corrí hasta mi oficina y redacté un informe detallado de lo que había encontrado, junto con todas las pruebas que había recopilado. Sabía que no podía quedarme más tiempo en Valle Rojo,
así que lo envié a varios contactos en la prensa, con la esperanza de que al menos uno de ellos tuviera el coraje de publicar la historia. Abandoné la prisión esa misma noche, dejando atrás todo lo que había conocido. No sé qué sucedió después. No sé si el informe llegó a alguien o si fue enterrado como tantas otras cosas en el pasado. Todo lo que sé es que el proyecto terminal sigue en marcha y que los horrores que descubrí en el laboratorio cero son solo el comienzo de algo mucho más grande y más siniestro. Hoy vivo con el constante miedo de que algún día las sombras del pasado me alcancen. Los rostros de los prisioneros deformados, las criaturas atrapadas en las cápsulas, siguen atormentando mis sueños. Y a veces, en la quietud de la noche, escucho el zumbido inconfundible, como si algo se estuviera acercando, algo que no puede ser detenido. El proyecto terminal nunca terminará, no mientras haya almas para consumir, no mientras haya lugares oscuros donde los secretos más terribles puedan ocultarse. Y aunque haya escapado de Valle Rojo, sé que nunca podré escapar realmente de lo que hice, de lo que permití que sucediera. Porque en algún lugar, en la profundidad de la oscuridad, esas criaturas siguen esperando. Y el día que escapen, ningún muro ni puerta podrá detenerlas. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.